Hola estudiantes, ¿cómo están? En la clase pasada de Ciencias Sociales empezamos a trabajar qué pasó un 25 de mayo de 1810. Vimos el aspecto histórico. Hoy lo que les propongo es ver cómo era la vida cotidiana en ese momento, cómo estaba organizado la sociedad, cuáles eran las comidas de ese momento y cómo se entretenían las personas. En la época colonial, había grandes desigualdades sociales entre los grupos que conformaban la sociedad. Las personas tenían diferentes derechos y obligaciones de acuerdo a su origen, de dónde venían, de dónde provenían, y a su color de piel. Los blancos pertenecían a la clase alta. Entre ellos se distinguían a los españoles, que eran la clase dominante. Los que gozaban de todos los derechos. Entre ellos había virreyes, gobernantes, que ocupaban cargos en el gobierno, militares de alto rango. Había españoles que eran importantes comerciantes, dueños de barcos, carretas, etc. También entre los blancos que pertenecían a la clase alta estaban los hijos de españoles nacidos en América, llamados criollos. Ellos lucharon por sus derechos, para que se les reconocieran sus derechos, y algunos llegaron a ocupar cargos en el gobierno. También había criollos que eran importantes comerciantes y también había criollos que llegaron a ser profesionales como abogados, médicos, etc. Hay un tercer grupo social que lo conformaban los mestizos, los mulatos y los zambos. Los mestizos es hijo de un español y una indígena. Se dedicaban a los oficios, eran zapateros, artesanos, comerciantes, trabajaban en el campo, las haciendas como capataces. Los mulatos eran hijo de un español y una africana. Eran artesanos, algunos eran vendedores ambulantes, como vemos en imágenes, y otros trabajaban en la servidumbre, en el servicio doméstico, en la casa de los blancos. Y los zambos eran hijos de un africano y una indígena, o hijo de un indígena y una africana, ¿sí? Realizaban las tareas más pesadas y muchos eran esclavos. Y también tenemos dentro de lo que se conoce como el grupo social de ese momento, estaban los esclavos, que eran los africanos, que los traían en los barcos a América, que eran comprados como objetos. O sea, estas personas no gozaban de ningún derecho, eran considerados cosas que estaban bajo las órdenes de su amo. Muchos realizaban trabajos forzados, otros eran comprados para realizar tareas domésticas y había esclavos que trabajaban como vendedores ambulantes, o sea, vendían sus productos y le entregaban el dinero a sus amos. Entre la comida típica de esa época forma parte de lo que hoy conocemos como la cocina criolla. Se encontraba la sopa de arroz, la de fideos, el asado, como vemos en imágenes, que era cocinado en estacas, no era cocinado a la parrilla como lo hacemos ahora. Estaba el puchero. La gran mayoría de los platos llevaba carne, porque en ese momento la carne era muy barata. También estaban los guisos, como los locros, las empanadas,
Entre los platos dulces se pueden destacar, estaba la natilla, que es a base de leche, huevo, azúcar, miel, las tortas fritas, el arroz con leche, los buñuelos, la mazamorra, que es un postre elaborado a base de el maíz blanco, los pastelitos de membrillo. Y para la preparación de todos estos platos requería de dinero y de tiempo para su preparación. Y solo las familias adineradas que tenían esclavos y cocina lo podían hacer, ¿sí? Desarrollar todas estas artes culinarias, que después los esclavos salían a venderlo. Trabajaban como vendedores ambulantes y salían a vender estas delicias. La mayoría de los ciudadanos que no pertenecían a las familias adineradas elaboraban estos platos con, digamos, los productos que tenían a su alcance, que podían disponer. Los entretenimientos de ese momento, o sea que vamos a ver que cada clase social, digamos, tenía diferentes diversiones. Entre la clase alta, a los que nosotros distinguimos, a los españoles, los criollos con mucha plata, ellos organizaban las tertulias o reuniones sociales en las casas, donde bailaban, tocaban el piano, conversaban sobre asuntos de política, y también las clases altas asistían al teatro. Las clases un poquito más bajas, donde podemos encontrar a los mestizos, a los mulatos, a los esclavos, ellos organizaban riñas de gallo, payadas, ¿sí? Que las hacían en las pulperías, que es como una especie de almacén de ramos generales. Como hoy vamos al almacén y compramos lo que necesitamos, en la pulpería, en el campo, estaba este almacén que era la pulpería, donde la gente compraba lo que necesitaba y también iba a tomar algo, a escuchar las payadas, que son como cantos acompañados de la guitarra, a recitar cantos acompañados de la guitarra, y también se organizaban bailes en lugares públicos, donde se bailaban bailes folclóricos como el cielito, el gato, ¿sí? Y por último, para terminar con esta breve presentación, los negros, los esclavos, se reunían en las afueras de la ciudad para conservar su cultura, sus costumbres. Bailaban el candombe al ritmo de los tambores. Bueno, esta ha sido una breve presentación de cómo era la vida cotidiana en la época colonial. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto.